Es una persona súper conocedora en la materia. Es un honor presentarlo a él, que son implicaciones ya legales en la materia de huelga. Licenciado Salazar está con nosotros. A manera de inicio, quisiera aprovechar la oportunidad de que tenemos a gran cantidad de representantes de los comités ejecutivos locales del sindicato y entre ellos también delegados del sindicato. Antes de entrar en materia de lo que es huelga y las implicaciones legales que esta puede tener, ¿verdad? Hacerles una pequeña pausa comercial a manera de inducción o de capacitación con respecto a la razón de ser de ustedes como CEL, ¿verdad? Que es importante aprovechar el espacio porque muchas veces se conforman los CEL, pero no necesariamente se les da el insumo, la herramienta o el instrumento para que puedan desempeñarse adecuadamente, ¿verdad? Entonces, en esa línea sí es muy importante dentro del ámbito de la temática que estamos tocando, porque la huelga van a ver ustedes, y ya ustedes conocen que la huelga es como un instrumento que tienen a mano los trabajadores para afrontar un conflicto, afrontar una situación laboral, afrontar una crisis que se presenta a nivel laboral y que tal vez agotadas las instancias previas administrativas y demás, pues no nos queda más que llamarlo o ponerlo sobre la mesa para efectos de ser escuchado. En este caso es importante que ustedes sepan que ustedes como comité ejecutivos locales y como delegados del sindicato, por estatutos, ¿verdad? Tienen como función primordial o principal buscar coadyuvar con CIPROSIMECA, con el Comité Ejecutivo Nacional, en la mejor organización del trabajo, así como fomentar la participación de todos los afiliados en la labor sindical, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Que ustedes van a ser esa mano derecha del sindicato. Van a hacer ese apoyo logístico en la coordinación de los fines que tiene el sindicato en cada uno de sus centros de trabajo o de sus unidades o demás. Entonces, partiendo de eso, los invito a que ustedes como CEL busquen empoderarse en el abordaje de los conflictos internos que tengan en cada uno de sus centros, porque eso es una de las labores. Tienen que, digamos, dentro de las labores se habla de organizar la afiliación, de tener un seguimiento de cuáles profesionales pertenecen al sindicato, trasladar información. Ustedes son un medio de enlace para trasladar la información, ¿verdad? Y tienen todo el derecho de exigirle al Comité Ejecutivo Nacional que les traslade esa información para que ustedes puedan ser voceros mensajeros de lo que es el sindicato. ¿Por qué? Porque esto es valiosísimo para poder tratar de romper la apatía por falta de información a veces en algunos casos que se tiene cuando se hace un llamado a huelga o cuando se tiene que orquestar un movimiento para defender los derechos laborales. En esa línea, ustedes tienen toda la posibilidad y todo el derecho de pedir colaboración para los efectos de los abordajes de conflictos a través de la Secretaría de Conflictos del sindicato, asesoría. Ustedes, yo como abogado que ya llevo mis añitos por acá, les invito a que se empoderen, que se presenten ante las autoridades del centro como comités ejecutivos locales del sindicato, que se organicen, que luchen por el tema de los periodos para poder sesionar, busquen esos espacios para sesionar, porque es importante, ustedes van a ser el motor del sindicato ante un llamado a huelga. Y eso es importantísimo, traerlo como preámbulo al tema, porque en la estructura, en la lógica de una organización sindical, las bases son el músculo. Ustedes pueden buscar apoyo de las juntas de salud, buscar apoyo de los líderes de la comunidad, reunirse y demás, porque precisamente parte de todos los fines que tiene CIPROSIMECA, ustedes los pueden desarrollar. Obviamente la representación legal del sindicato, pues no, está en cabeza del Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría General, pero en esa línea ustedes sí pueden ser esos enlaces de comunicación, de abordajes de conflictos directos para tratar de
buscar la mejora en sus diferentes centros y todo esto lo podemos encontrar claramente en lo que está establecido en el estatuto del sindicato, ¿verdad? Que para efectos de los delegados establece las funciones en el artículo 43 y de los comités ejecutivos locales se establece en el artículo 46 y al final de cuentas ambos artículos terminan diciendo todas aquellas que les asigne el CEN. Entonces, en un caso de esos, el CEN les puede asignar una convocatoria a huelga en un centro de trabajo o, o les puede asignar el abordaje de un conflicto. Entonces, la idea es precisamente enviarles este mensaje para que ustedes tengan ese empoderamiento, que sepan que dentro de lo que es la parte sindical, ustedes cuentan con el famoso fuero, ¿verdad? Que les confiere el hecho de poder actuar en nombre y representación de los afiliados, siguiendo siempre los fines que tiene el sindicato, que es defender los derechos socioeconómicos, sociales, laborales y demás de los profesionales en ciencias médicas. Entonces, si el estatuto nos dice que ustedes deben de coadyuvar con el cumplimiento de los fines, podríamos decir que los comités ejecutivos locales son minicen en los diferentes centros, con sus excepciones en cuanto a la representación extrajudicial y demás, pero sí es importante que ustedes lo conozcan para efectos de poder estructurar de mejor manera la organización de CIPROS-IMECA en defensa de los derechos laborales de todos y cada uno de los trabajadores que están al servicio de la caja o a cualquier institución afín. Entonces, por ahí les hago ese llamado a que busquen empoderarse, a que busquen tener a mano, a disposición. Ahora por medio de la parte digital y demás es muy fácil tener las normas, se pueden pedir los PDF, importantes que tengan las normas que regulan relaciones laborales con los PCM, la normativa de relaciones laborales, el estatuto de CIPROS-IMECA, es muy importante que lo conozcan, toda la normativa que rige al sindicato, el reglamento interior de trabajo de la institución y en las sesiones de trabajo que ustedes tengan como CEL, si no tienen algún caso que tratar o demás, pues enfocarse a revisar un poco el apartado de las normas y demás y todas aquellas inquietudes que puedan tener, pues se pueden trasladar por medio de consulta al departamento legal y se pueden ir valorando porque es importante para nosotros, es trascendental tener ese apoyo en ustedes para poder resolver conflictos, conflictos que pueden surgir de un momento para otro, ¿verdad? Y por una cuestión de desplazamientos y demás no se pueden abordar, pero ustedes como CEL pueden llegar, acercarse a una jefatura, y decirle, miren, necesitamos conversar sobre este tema en particular. Nosotros, ya usted sabe, somos del CEL de CIPROS-IMECA y ir manejándolo para ver qué se puede agotar, con excepción, claro está, de los procedimientos administrativos, alguna situación judicial y demás, que la recomendación siempre ha sido contáctese directamente con el departamento legal para asignarle un abogado y representarlo en esa materia. Otro de los consejos es que cuando ustedes tienen reuniones de sesiones de CEL y hay alguien por ahí que tiene un problema, que les ha pedido apoyo a uno en particular, ustedes lo pueden invitar, escucharlo y recibirle las inquietudes y demás y ver de qué forma se pueden abordar, ¿verdad? Porque a veces son situaciones de meramente administrativo que ustedes, como comité ejecutivo local, perdón, pueden resolver muy factiblemente. Entonces, en esa línea, este, sepan, ¿verdad? Que la figura del CEL y el delegado está vista, plasmada, visualizada como un apoyo directo del sindicato en los fines y principalmente también hasta donde sea posible y así se los permita la situación en el abordaje de conflictos locales para resolución tramitación expedita de las situaciones que se puedan presentar, ¿verdad? Que como les digo, que sean de resorte y que esté dentro de las competencias demás. Por ahí veía que alguien puso algo sobre el tema del RAC, sí, pues importantísimo. Uno de los temas que ustedes pueden tener para más adelante como miembros de los CEL o delegados es una pincelada de cómo manejar las negociaciones o mediaciones de conflictos, ¿verdad? Porque todo es una estrategia y las cosas se van aprendiendo con el tiempo, pero se puede desarrollar. Y sí, es válido esa línea.
Entonces, para no dilatar más el asunto, por ahí les dejo el comercial. Para mí era importantísimo aprovechar el espacio que están gran cantidad de representantes de los CELI y delegados para hacerles esa invitación a que se empoderen, a que gestionen, a que se presenten ante las autoridades del centro y a que busquen exigir su posicionamiento como miembros miembros y representantes locales de un sindicato para que vayan adquiriendo ese respeto y esa consideración. Ya habrá CEL que lo han hecho, lo han ido trabajando, hay otros que están más nuevos y demás, pero siempre es importante hacer ese llamado para efectos de la representación y el fortalecimiento que se requiere del sindicato como tal. Ahora sí, entramos en materia un poquito con el tema de la huelga. Y es interesante, siempre me adelanto, siempre va a ser efectivo, pero tiene sus particularidades dependiendo del ambiente o el servicio en que se pretenda desempeñar un movimiento de huelga, ¿verdad? En esa línea, sí es muy importante, ¿verdad? Tener presente un poco de los antecedentes o generalidades del derecho de huelga, ¿verdad? En Costa Rica, donde se encuentra normado y al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que esperar en un movimiento de huelga? La huelga tiene un rango constitucional que se encuentra en el artículo 61 de nuestra Constitución Política. Dice, se reconoce el derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, según determinación que de estos haga la ley. Qué importante esto, lo subrayado en rojo y muy importante también la diferenciación entre paro y huelga, porque muchas veces se tienden a confundir los conceptos, pero en el fondo cuando se habla de un movimiento de presión por parte de los trabajadores, avienen una huelga y cuando son los patronos es un paro. ¿Por qué? Porque suspenden, digamos, por orden de estos, la realización de las tareas o funciones que puedan tener sus trabajadores. Y los trabajadores, se habla de huelga, ¿verdad? Y ellos también hacen una suspensión de las labores. Pero aquí ya desde la Constitución Política se viene enmarcando, ¿verdad? El tema de dónde sí y dónde no, ¿verdad? Y nos dice, salvo en los servicios públicos, según su determinación, que es que de estos haga la ley. Ya más adelante vemos que se crea el Código de Trabajo, ¿verdad? Y con el Código de Trabajo se define un poco más a detalle el tema del concepto de huelga y en el artículo 371 siguientes y concordantes del Código de Trabajo ya empieza todo lo que es el desarrollo del movimiento de huelga como tal, y nos dice que es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo acordada y ejecutada por una pluralidad de 3 personas trabajadores, como mínimo que represente más de la mitad de los votos. El fin, la defensa y promoción de sus intereses económicos sociales y la defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386. Entonces, desde ya nos dice que el marco normativo de la huelga está en el Código de Trabajo, en la Constitución Política inicialmente y posteriormente por un tema de reserva de ley viene y se plasma en el Código de Trabajo con la definición y conceptos necesarios para definir el movimiento de huelga, que tiene como objetivo principal la defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. En el artículo 375 del Código de Trabajo dice, haciendo eco de lo que nos decía la Constitución Política, no se permitirá la huelga en los servicios públicos. Las diferencias que estos ocurran entre patronos y trabajadores, así como en todos los demás casos en que se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al conocimiento y resolución de los tribunales de trabajo. Ya partiendo del primer marco normativo, que es la Constitución Política, y de este artículo 375 del Código de Trabajo, ¿verdad? Que viene a ser reforzado con la ley, con la llamada ley antihuelgas, ¿verdad? Se nos viene a reiterar o a definir en qué sitios ya por una ley
¿Se puede o no se puede realizar huelgas? Y entonces, como aquí en el artículo 375 del Código de Trabajo no definía muy claramente qué se entendía por servicios públicos esenciales, viene la ley antihuelgas, ¿verdad? Mejor conocida como ley antihuelgas, y nos dice cuáles son. Centros médicos, farmacias, donde se hagan despachos de laboratorios, etcétera. Esto dentro de lo que es el marco de la salud, seguridad pública y otros por ahí. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la ley es que no se pueden hacer movimientos de huelga en aquellos servicios donde se pueda poner en riesgo la vida de las personas o donde esté como bien primordial la tutela a la salud, que es un derecho fundamental que todos tenemos por constitución política. Entonces, bajo ese escenario, ya aquí nos enmarca que el movimiento de huelga a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social en la parte de lo que es atención directa de los usuarios está y va a estar mientras esté esta conceptualización restringida. Y nos dice que para poder solventar los conflictos laborales, ¿verdad? De ahí hay que someterlo a conocimiento y resolución de los tribunales de trabajo. Esto mediante una solicitud al juzgado de que se abra un proceso de mediación y demás para tratar de solventar una disyuntiva. Evidentemente por una cuestión, porque siempre para mí ha sido trascendental e importante hacer la diferenciación. Una cosa es la conceptualización jurídica que uno le da al movimiento de huelga y otra cosa es la conceptualización política sindical que uno le dé a un movimiento de huelga, que claramente van a diferir una de la otra. Y a veces en algunos otros escenarios donde hemos hablado del tema, la respuesta ante la huelga es huelga es huelga. Y el que tiene oídos que escuche. Huelga es huelga y el que tiene oídos que escuche. Entonces, desde el punto de vista de una organización sindical, siempre va a estar la huelga presente, siempre va a ser un elemento para abordar un conflicto de carácter económico o social de los trabajadores. Es el último de los elementos que yo voy a utilizar porque yo debo de tratar de agotar las instancias administrativas correspondientes. Y eso es lo que muchas veces ha dado al traste que en algunos lugares donde sí se permite el movimiento de huelga, la huelga, a final de cuentas, aunque sea permitida en el lugar, sea declarada ilegal. ¿Por qué? Porque no se siguió un procedimiento previo de gestión interna, de tratar de agotar las vías conciliatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, cuando llega un despacho judicial, la huelga va a ser declarada ilegal y por eso no surte los efectos que se esperaban de ese movimiento. Caso diferente es en los servicios esenciales. En los servicios esenciales ya la ley nos dice que no hace falta el proceso de más de declaratoria porque ya hay un precepto de ley que dice la huelga en estos servicios no procede. Y este artículo 375 nos dice cómo manejar. Vuelvo y repito, dice que obligatoriamente conocimiento y resolución de los tribunales de trabajo. Nosotros todos sabemos, los que trabajamos con el Poder Judicial, que la resolución expedita de los casos dentro del Poder Judicial es una utopía. Pero evidentemente, pues hay que valorar desde el punto de vista político, sindical, las conveniencias o no de cómo manejar un conflicto en materia económica. Viene y nos vuelve el artículo 376 del Código de Trabajo y nos dice, para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios públicos los que desempeñan trabajadores de empresas de transporte ferroviarias, marítimo, aéreo, los que desempeñan trabajadoras ocupados en labores de carga, descarga de muelles, atracaderos y los que desempeñan trabajadores en viaje de cualquier otra empresa particular mientras este no termine. Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no pueden suspender sus servicios sin causar daño grave o inmediato a la salud o economía pública como las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y alumbrado en las poblaciones. Entonces, aquí ya empezamos a tener más claro por dónde viene el concepto de servicio esencial, ¿verdad? Y por eso es que históricamente cuando se habla de una huelga en la Caja Costarricense en Seguro Social, pues la huelga va a ser o lleva como destino final
la declaratoria de ilegalidad. Pero eso no quiere decir que no se puede concertar el movimiento, ¿verdad? Y no quiere decir que por haber medido un movimiento de huelga me van a despedir. Ese es como también el último recurso que tienen los patronos dependiendo de las circunstancias que se puedan dar en estos movimientos. En el 377 del Código de Trabajo, ¿verdad? Dice que para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben de observar los preceptos del artículo 371, agotar alguna de las alternativas procesales de conciliación establecidas en el artículo 618 y en los conflictos jurídicos indicados en el artículo 386 que den lugar a una huelga legal. Este requisito se tendrá por satisfecho por medio de la intimación que el sindicato, los trabajadores y las trabajadoras hagan al empleador o a la empleadora. Una carta, una solicitud de reunión para valorar una situación de conflicto, algo que aqueja, es lo que nos dice este artículo que deben de hacer los trabajadores previo a declarar un movimiento de huelga. O sea, tiene que demostrarse ante la autoridad judicial que yo hice lo propio para tratar de resolver de la mejor manera con mi patrono el conflicto que me estaba aquejando. Sin embargo, esa situación no se da. A veces primero se llama al movimiento, se paran los servicios y se sienta al patrono a negociar, ¿verdad? Y ahí es donde está una de las particularidades del por qué muchas huelgas, ustedes van a hacer el análisis de algunos movimientos, terminan siendo declarados como movimientos ilegales y por ende no prosperan en cuanto a las pretensiones que tienen los trabajadores por no haber enviado una misiva previa que dijera, tenemos esta situación, queremos conversarlo con ustedes, hemos agotado la instancia, algo así parecido como se hizo recientemente con el tema de exclusivos excluyentes, las organizaciones sindicales empezaron a enviar notas a junta directiva, a las gerencias, queremos resolver, queremos ver cómo va a quedar definido y todo lo demás, y posiblemente, como ustedes lo pudieron observar, se fue alargando, no había respuestas, había mucho silencio y demás, y eso lleva a que las organizaciones sindicales concerten el movimiento. Pero esto no quiere decir, y yo siempre lo he dicho, lastimosamente, cuando a mí me dicen hablar de huelga, pues tiene un final triste la presentación para efectos del sindicato, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, reitero y aclaro, no quiere decir que el hecho de que yo envíe una nota me va a dar a mí la vía libre a que el movimiento se declare legal. No, ese movimiento puede declararse ilegal si no estoy dentro del marco de los llamados servicios esenciales, ¿verdad? Que fueron inclusive ampliados todavía más por la famosa ley antihuelgas. La huelga ilegal, nos dice la ley, el no cumplimiento de las disposiciones contempladas en el artículo 377 del Código de Trabajo tiene como consecuencia el que se declare ilegal un movimiento de huelga. Vean qué sencillo, a veces por una cuestión de logística en el manejo de los movimientos, muchos han perdido los movimientos de huelga, ¿verdad? En el caso de las huelgas en la caja, por ser el servicio brindado un servicio de carácter público, según lo dispuesto en el artículo 375 del Código de Trabajo, no se encuentran permitidas, además por el carácter esencial en la salud de los costarricenses, que era lo que les decía, ya desde el artículo 73 de la Constitución Política y el artículo 56 de la misma Constitución Política, la salud tiene un parámetro esencial para todos y cada uno de los costarricenses, ¿verdad? Y no costarricenses. Entonces, no se puede simplemente llegar y decir, suspendemos desde un marco de vista legal. Efectos de la huelga. Suspende los contratos de trabajo vigentes en la empresa, lugar o negocio en que se declare. Esto de conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo. Entonces, quiere decir que para todo ese momento mi relación laboral con el trabajador se encuentra en una cuestión de suspensión mientras se define la problemática que se está dando o tratando de resolver con los trabajadores. El artículo 385 nos dice, firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la parte empleadora podrá ponerle fin sin responsabilidad patronal a los contratos de trabajo de los huelguistas si estos no se reintegran al trabajo 24 horas después de la notificación respectiva.
de la resolución. No obstante lo anterior, los nuevos contratos que celebre el patrono no podrán estipularse condiciones inferiores a las que en cada caso regían antes de declararse la huelga ilegal. Veámoslo desmenuzado un poquito este artículo. Y muy importante, muchas de las interrogantes cuando se llama un movimiento de huelga es si me van a despedir. De entrada nomás no lo van a despedir. Y no lo pueden despedir si no hay una resolución por parte de un despacho judicial que diga que la huelga es ilegal y después de esa resolución el trabajador dentro de ese periodo de 24 horas no se reincorpora. Pero ¿qué pasa si viene un juzgado y dice la huelga es ilegal? El trabajador se reincorpora casi que de inmediato. Esta situación de finiquito de la relación laboral no va a proceder bajo ningún escenario. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo con el precepto legal. No obstante, sí pueden proceder otras sanciones de índole disciplinario. Puede ser rebajas salariales, puede ser una amonestación, puede ser una suspensión, etcétera. Lo que a criterio del patrono pueda caber, ¿verdad? Entonces, en esa línea, cuando hay un movimiento de huelga o cuando se ha convocado un movimiento de huelga, pues de nosotros como organización sindical siempre vamos a estar al pendiente de hacer el llamado de reincorporación inmediata a las labores. Usualmente las huelgas, por eso es que cuando se han convocado, se hacen por periodos de tiempo definidos. ¿Para qué? Para no poner en riesgo la situación de ningún afiliado en función de su participación al movimiento de huelga. Entonces, los efectos de la huelga ilegal, ¿verdad? Evidentemente van hacia la línea de una sanción de carácter disciplinaria por parte del patrono, ¿verdad? Una vez que exista o se haya dado una resolución en firme que diga el movimiento es ilegal. Recordemos que todas las resoluciones de los juzgados de trabajo tienen instancias recursivas, ¿verdad? Que es la presentación de los recursos correspondientes y no necesariamente ante la gestión de la notificación de la primera resolución ya se tiene como en firme la ilegalidad, porque puede ser que en otro escenario, ¿verdad? En alzada, pues se revoque lo resuelto y se diga que sí es legal la resolución, que repito, lastimosamente, en lo que es cada costarricense en Seguro Social, difícilmente vamos a encontrar una resolución que declare como legal un movimiento, ¿verdad? Lo que les decía, acciones disciplinarias por una huelga ilegal, eso está contenido en el artículo 379 del Código de Trabajo y dice que va desde la terminación de los contratos de trabajo o en su efecto el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción, solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad. Cualquier tipo de sanción ya aquí nos enmarca suspensión, amonestación y todo el marco de sanciones que se tienen definidos reglamentariamente por las instituciones o los patronos. El más trascendental y el más gravoso podría ser la terminación del contrato, pero solo en el escenario o precepto que nos dice el articulado del Código de Trabajo, podríamos estar hablando de los despidos, ¿verdad? Y para despedirme dice que si caminas solo irás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos. Les agradezco, vamos a seguir conversando un poco ya en la parte de diferenciación política y demás. Como les he dicho, desde el punto de vista legal, si ustedes le preguntan a uno de los abogados de Ciprosimeca, les va a decir todo lo que no quieren escuchar para ir a un movimiento de huelga. Pero si lo vemos desde un punto de vista político, sindical, como a veces digo en el Comité Ejecutivo Nacional, metiendo la cuchara donde no me han llamado, la huelga es huelga y se muere con las botas puestas. Entonces, si ustedes como afiliados a una organización sindical consideran que ya ha sido demasiado las gestiones administrativas que se han agotado, que ya es mucho lo que se ha manejado, abordado con las diferentes autoridades, pueden llamar a un movimiento de huelga, pueden llamar desde un punto de vista político sindical a un movimiento de huelga como en el 82 se hizo y que dio como resultado la ley de incentivos médicos. Si no hubiera sido por aquellos valientes de entonces que se fueron a un movimiento de huelga porque ya la situación era insostenible y demás, hoy por hoy no hubiera existido la ley 6836. Esto con las consecuencias que pudo haber traído. En esa línea, tienen que tener presente que todo movimiento de huelga tiene que estar debidamente estructurado.
la doctora Meneses creo que decía que cómo hacer para llegar a la conciencia de los demás compañeros afiliados al sindicato con respecto a los movimientos de huelga. Es muy simple, es un tema de concientización del porqué del movimiento, ¿verdad? De que no es una lucha de la sede central de sindicato, no es una lucha del comité ejecutivo local, es una lucha de todos. Y por eso es que en función de pensar en un movimiento de huelga en la caja, hay que articularlo, hay que trabajarlo, hay que informarlo y hay que hacer conciencia entre la gente de que no es, por ejemplo, para ponerme, no es por el tema del licenciado Salazar o por una reivindicación salarial del licenciado Salazar, no, es por la reivindicación Salazar de usted, ¿verdad? La salarial de usted como trabajador, ¿verdad? Es por el tema de defender que sean reconocidos, como se hizo anteriormente, como exclusivos y excluyentes. ¿Qué pasa? Que a veces las estrategias de la institución no ayudan a que un movimiento de huelga se pueda articular. ¿Por qué? Porque previamente sostienen la presión, pero ya cuando ven que la bola de nieve se está haciendo más grande, vienen comunicados como que dicen que todos los profesionales en ciencias médicas son exclusivos y excluyentes. Eso va a debilitar a cualquier movimiento de huelga, porque muchos que puedan estar interesados en el movimiento, al ver que la situación está encontrando una resolución particular, ¿verdad? Evidentemente se va a generar este efecto de desinterés, de desazón o despreocupación, en el buen sentido de la palabra lo digo, que puede llevar. Pero básicamente el tema de la huelga es un tema que es muy bonito. Ya la parte histórica la vimos con el doctor Rubén, y la parte legal se puede resumir muy brevemente. Ustedes vieron que es una presentación que en realidad es muy básica, y los mismos articulados del Código de Trabajo nos permiten establecer muy puntualmente esas generalidades del marco normativo de la ley, ¿verdad? La famosa ley antihuelgas, al final de cuentas lo que vino en algunos casos fue a reiterar lo que ya estaba normado desde el artículo 61 de la Constitución Política y demás, y en esa línea, pues para algunos fue como un golpe, por supuesto, pero para otros no fue más que la reiteración de lo que ya jurídicamente se venía estableciendo, no solo de la Constitución, sino para efectos de Código de Trabajo y demás. Fue una movida estratégica del gobierno de turno, establecer esta famosa ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos, la número 9808, ¿verdad? Pero al final de cuentas uno hace un análisis de la ley y viene a transcribir mucho lo del articulado del Código de Trabajo, y la situación más relevante de la famosa ley antihuelgas es la definición un poco más clara y atinada, por decirlo de alguna forma, de lo que se consideran los servicios esenciales, ¿verdad? Que era donde más había cuestionamiento y existía una duda con respecto al tema de en qué servicios sí y en qué servicios eh, no. Entonces, para todos los efectos, la ley, que alguien preguntaba ahí, el tema de las implicaciones van a ser la misma, porque al final de cuentas lo que nos lleva la ley para brindar seguridad jurídica a los movimientos de huelga y demás es una reiteración de qué pasa si la huelga es declarada ilegal, y lo que pasa es lo que está en el Código de Trabajo, lo que ya observamos, la posibilidad de despido, la posibilidad de sanciones, pero muy importante todo esto es que ustedes tienen que tener presente, ¿verdad? Que esas sanciones, esas medidas disciplinarias que se puedan tomar en perjuicio de un trabajador que participó de un movimiento de huelga, solo van a ser procedentes, ¿verdad? En el tanto y cuanto
exista una resolución en firme, que muchas veces pueden pasar años y no se resuelve oportunamente, ¿verdad? El tema de las resoluciones de ilegalidad o los recursos que se puedan establecer. La ley que brinda seguridad jurídica a las huelgas se le denomina así porque viene, como les digo, eso es un reforzamiento de lo que ya estaba, ¿verdad? Y nos viene a reiterar en la parte esencial, que es donde ha existido mucho cuestionamiento, mucha inquietud, mucha duda, que los servicios de salud en todos sus niveles de atención que brinden asistencia de forma directa e integral al usuario, incluyendo los servicios de hospitalización, atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio y diagnóstico, todo tipo de servicio médico quirúrgico, tratamientos médicos y terapéuticos, así como los de rehabilitación, farmacia, citas, atenciones programadas, no programadas, emergencias, urgencias, lavandería, ropería, acceso, aseo, servicios de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes vean que lo que vino a decir la ley para la regulación de las huelgas o para brindar de seguridad jurídica a las huelgas, fue como hacer una transcripción de lo que hace la institución, Caja Costarricense del Seguro Social, enfocándonos en la caja. La única que realiza todas esas funciones tan específicas, ¿verdad? O exclusivas y excluyentes, podríamos utilizarlas como término, es la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, donde había mayor preocupación con respecto a un movimiento de huelga que se pudiera paralizar un país, ¿verdad? Es en la Caja Costarricense de Seguro Social. Vea que van casi que en el A, B, C, D de todos y cada una de las labores que se desempeñan en la caja. Pero ¿qué nos lleva a decir esto? Que la Caja Costarricense de Seguro Social es pilar fundamental de este país. Y bajo ese escenario, en el momento que se necesite, usted pone en riesgo ese pilar fundamental y evidentemente, como pasó en el 82, la reacción por parte de las autoridades que no quieren escuchar va a ser diferente, porque es trascendental para Costa Rica. Entonces a veces hay que ver como entre líneas, ¿verdad? Toda la parte de visión que se pueda tener en el abordaje de un conflicto, ¿verdad? Que eso es la parte que nosotros tenemos que ir manejando y fortaleciendo todos los días se aprende, todos los días hay que buscar, todos los días hay que reforzar, pero en la parte trascendental, muy solapadamente lo que nos están diciendo, aquellas instituciones, entre paréntesis, Caja Costarricense de Seguro Social, que realizan todo esto, son esencialísimas para este país. Entonces, cuando ya empieza a tambalearse la, la, la paz laboral de la caja, ya las autoridades tienen que buscar por dónde han reaccionado. Por eso es que en muchos centros o a nivel general, las huelgas han sido, podríamos decir que efectivas a nivel de la caja, porque al final de cuentas se logra el cometido. En algunos casos tal vez no, pero se ha logrado que la presión que este movimiento ejerce en el país haga que las autoridades o atiendan, o por lo menos aperturen la mesa de diálogo para ver más seriamente las situaciones que se están presentando, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de implicaciones legales, pero también podríamos ver implicaciones políticos sindicales, ¿verdad? Que es para ponerlo como en una balanza, que al final de cuentas lo que queremos ver es, ¿llamamos a huelga o no llamamos a huelga? Porque yo podría interpretar que el hecho de que estemos hoy reunidos hablando un poco de un tema que para todos es conocido, ¿verdad? Tiene su matiz de improcedente en la caja, veamos hasta dónde hay conveniencia, hasta dónde se puede llamar. Pero de ahí, si yo es el último recurso, porque yo lo defino como el último recurso, como al igual podría definir las gestiones judiciales, los recursos de amparo como el último recurso, ¿verdad? Siempre es factible valorarlo, pero hay que valorarlo desde el punto de vista político-sindical, que ese es el tema, que también no ha ayudado mucho a que a veces esa apatía en los afiliados con respecto a los movimientos de huelga se vaya. ¿Por qué? Porque entonces ponen al licenciado Salazar, ponen al licenciado Padilla o algún miembro del departamento legal y le preguntan, mira, ¿y la huelga?
lleva una crónica de una muerte anunciada, porque legalmente yo no les puedo decir otra cosa, ¿verdad? Pero política y sindicalmente tiene otro escenario. Y este escenario ustedes los pueden ir valorando desde los movimientos locales que se han hecho en algunos servicios, de los movimientos nacionales que se han hecho a nivel de la caja, y evidentemente esto nos lleva al traste de que el movimiento tiene un impacto positivo, obviamente, tiene todo riesgo, tiene un riesgo, y el riesgo es implícito. Me van a sancionar. Eso sí, no me van a despedir si yo me reincorporo antes de 24 horas, firme la resolución. Pero me van a sancionar. Y ahí empieza toda la parte de estructura de manejo de una huelga. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un primer movimiento. Dejamos que se calmen las aguas y después volvemos con otro, porque cada movimiento va a ser diferente y cada movimiento va a requerir una declaración de ilegalidad. Y así sucesivamente usted le va dando pequeños golpes a esa parte administrativa de la institución para buscar reaccionar. Pero todo es parte de una logística, ¿verdad? Una logística que obviamente tiene que ser coordinada y como les decía al final de la presentación, en donde se debe caminar juntos, porque puede ser que solo uno avance, pero se requiere el camino de muchos para poder avanzar más. Y necesariamente y obligatoriamente, en un movimiento de huelga se necesita el apoyo de todos, no solo de los miembros que representan el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, porque son 10, 11, 12 golondrinas que no van a hacer, pero ni medio verano. Cuando usted llega y ponen en un movimiento de huelga a una gran cantidad de personas, posiblemente lo van a lograr. Que se han dado golpes por parte del gobierno con respecto a algunas situaciones, sí, pero no hay que verlo como un movimiento de huelga en general, ¿verdad? Porque al final de cuentas, muchos de esos golpes grandes, como fue la última manifestación que se dio, no dejó de ser una manifestación. Lo que defino yo, con todo respeto, un grito al aire libre de lo que me aqueja, pero no así un movimiento que sinceramente presionara a fondo las fibras fundamentales de las instituciones hacia las cuales iba dirigido, ¿verdad? Como fue lo del tema de empleo público y todo lo demás. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al no afectarme a mí como institución en la parte normativa, sino en la parte general, una manifestación como tal de un día posiblemente no iba a generar el impacto que se quería, pero si ya eso se hubiera extendido más allá, posiblemente, ¿verdad? Pero ya esto es una apreciación muy personal, posiblemente la historia hubiera sido otra, ¿verdad? Pero básicamente, estimados afiliados, esa es, digamos, la particularidad de la huelga, las generalidades y los impactos o efectos legales que podría tener en cada uno de ustedes o cada uno de los trabajadores de la institución o los afiliados para que ustedes trasladen el mensaje cuando ustedes les pregunten, oye, ¿qué puede pasar? Eso es lo que puede pasar ante un movimiento de huelga. Y cierro mi exposición para atender las consultas de ustedes con esto. Hagan siempre la diferenciación cuando se habla de huelga en el sindicato de la parte legal con la política sindical. Y observémonos y llevémonos que el tema es huelga. Y al final de cuentas es lo que interesa. Son estrategias, doctora. En realidad es parte de lo que se puede ver como una estrategia para manejar el movimiento. Vamos a ver, yo el día de hoy, 9 de agosto, fui a un movimiento de huelga, me reincorporé a mi trabajo y puede ser que el 11, el 12 me vuelva a declarar en huelga y eso obliga a hacer una presentación diferente de la gestión de declaratoria de ilegalidad, ¿verdad? Que va a depender de resoluciones, a mi criterio, separadas y evidentemente, pues yo voy a jugar con eso. Evidentemente, ¿verdad? Mientras yo me reincorpore dentro del tiempo que está establecido por ley, no deberíamos hablar de despido. Lo que no les puedo decir es que no se pueda aplicar otra sanción, aunque sea una huelga hoy, sea una huelga dentro de 3, 4 días o el día siguiente, ¿verdad? O transcurrido el periodo de 24 horas, una vez declarado ilegal el movimiento, que usualmente la repercusión
para los efectos de lo que se ha observado en la institución, pues es la rebaja salarial, ¿verdad? Nunca ha ido más allá de una sanción, de suspensión, ni mucho menos un despido. Pero sí, básicamente eso es lo que podría acontecer. La ley, como ustedes ven, digamos, el tema de la huelga viene Código de Trabajo y después viene la famosa ley antihuelgas y esta huelga, por eso es que se le denominó como ley para brindar seguridad jurídica al, al, a los movimientos de huelga y demás, ¿verdad? Porque lo que viene es a, a establecer o definir o aclarar el concepto constitucional, el artículo de la Constitución política que nos dice que tienen derecho a huelga los trabajadores y al paro los patronos, ¿verdad? Y principalmente en el apartado que nos dice que salvo, ¿verdad? En aquellos servicios donde por ley se establezcan las definiciones, ¿verdad? O que la determinación que esto se haga en la ley. Entonces, desde la Constitución para acá viene y le dan la razón de ser a estas leyes, Código de Trabajo y esta en particular. Entonces, es un poco complejo, no es imposible, ¿verdad? Nadie dice que no, pero eso es un tema que más allá lo veo yo así, de resorte de un movimiento como tal, es más de una cuestión de una concientización a nivel ya de político, asamblea legislativa, de los alcances y lo nocivo y nefasto que ha podido ser esta huelga en la clase trabajadora, ¿verdad? Pero eso es un trabajo muy articulado, muy de mucho detalle y sinceramente lo veo un poco complejo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como bien lo decía el doctor, esto no es algo de ahora, esto es algo que se viene estructurando, que se viene trabajando y que es el producto del análisis que hicieron los gobiernos de las organizaciones sindicales, de sus fortalezas y de sus debilidades. Esto fue algo que lastimosamente podría verse como bien orquestado, ¿verdad? Que encontró todo un marco jurídico y que lo vino y lo cerró con la famosa ley antihuelgas, que al final de cuentas, como les digo, si ustedes leen la ley, hace una reiteración de lo que ya estaba en el Código de Trabajo y viene y hace unas aclaraciones más puntuales para poder entender o precisar la visión de servicio esencial que tiene el operador jurídico, ¿verdad? Que a través del legislador diputados de la Asamblea Legislativa, se plasman una ley y entonces ya aquí sí se cumple con el precepto que dice que de acuerdo con la determinación que estos haga la ley. Entonces esta ley lo que viene a hacer es cumplir con eso. La ley está determinando cuáles son los servicios en que no. Habría que empezar a hacer todo un trabajo de mucha logística, de mucha manejo político para ver si aparece algún proyecto que venga y reforme la ley, ¿verdad? Como para tratar de flexibilizarlo un poco en cuanto a lo que se entiende por servicios esenciales, pero que en lo personal, ya esto es título personal, ¿verdad? Habrá quienes discrepen. Es muy complejo porque de ahí el marco normativo que precede esta determinación legal de la constitución política y está el tema de la salud y otras cosas. Entonces sí es un poco complejo. Un paro a nivel jurídico es equivalente a una huelga. Yo podría decirles que el término correcto sería la suspensión de labores temporal, no No un es paro. paro. No es paro porque el concepto, la conceptualización de paro es para el patrono, ¿verdad? Son sinónimos, suspensión, paro, detención, etcétera. Pero digamos, desde el punto de vista jurídico, se ha conceptualizado el paro como una figura que tienen los patrones para tener sus actividades diarias, ¿verdad? Y huelga para definirlo para los trabajadores. Entonces, puede hacerse una suspensión temporal de 1 a 2 horas, inclusive las huelgas escalonadas.
todo es parte de una estrategia, es que al final de cuentas todo va a ser parte de una estrategia de cómo generar un impacto en la gestión. Pero yo podría hablarles de que se puede hablar de suspensión temporal de las labores, ¿verdad? Pero entonces bajo esa figura no aplica la ley de antihuelgas, porque es una suspensión, no es una Es que al huelga. final de cuentas el juez no va a ver, no lo va a ver como un paro, lo va a ver como un movimiento de huelga, que se levantó 1 hora, 2 horas después, 3 horas, porque recordemos que el movimiento de huelga no tiene un parámetro de tiempo definido. Si ustedes ven en ninguna parte del articulado del Código de Trabajo nos dice que los movimientos de huelga duran 15, 10, 8 horas. Yo puedo estar 15 minutos en huelga, ¿verdad? Pero Y ¿cuál es la diferenciación jurídica? Jurídicamente, ¿cómo se diferencian las figuras o no hay diferenciación? Todo lo que en sea realidad dentro del suspensión es marco huelga. Ajá, en realidad, dentro del marco jurídico, cualquier suspensión que yo haga temporal de mis funciones a la luz de los conceptos que vimos va a ser definido como una huelga. Entonces, yo no voy a un paro, es que se ha mal utilizado el concepto, ¿verdad? Inclusive por organizaciones sindicales se ha mal utilizado el concepto de paro, pero en función de lo que está normado, cualquier suspensión temporal del trabajo que yo haga es una huelga. Entonces, al final de cuentas no va a haber diferenciación, ¿verdad? Este, porque el artículo del Código de Trabajo, el 371, lo que dice es que la suspensión concertada y pacífica del trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo concuerdo con mis afiliados de que vamos a suspender el trabajo por 1 hora, por 2 horas y demás, para todos los efectos legales usted está en un movimiento de huelga. Y el patrono tiene todo el derecho de llegar y decirle a un juzgado, esa hora fue un movimiento ilegal, declárelo ilegal, ¿verdad? Porque si no tiene esa resolución de mano, no puede sancionar. Y ese es el asunto. Ahora, estratégicamente, esos movimientos, esas suspensiones, ¿verdad? Cortas en cuanto a tiempo, pueden ser muy favorables porque no les damos el margen de acción a las autoridades de presentar el movimiento de huelga. Simplemente, como ustedes lo han visto, o sea, llega, por ejemplo, una organización sindical, cierra X servicio de farmacia y dicen, no, estamos en paro, pero en realidad no es una huelga. Entonces, estamos en una suspensión de trabajo. Listo. 1 hora después llega el director médico y dice, no, ¿qué hacemos? Bueno, sentémonos a negociar. Y ya de ahí salió un acuerdo y se resolvieron las cosas y listo, y tal vez no hubo la necesidad, pero es parte de toda una estrategia que se debe seguir en función de, ¿verdad? Entonces, de ahí, si nosotros logramos con las autoridades de un centro o de la institución como tal poder resolver eh, en breve tiempo o concertar una reunión en donde se pueda dialogar y tratar de resolver, entonces casi que ese movimiento temporal que se generó de huelga puede ser que no surta los efectos jurídicos en aplicación de la ley antihuelgas o del Código de Trabajo, ¿verdad? Que al final de cuentas es Código de Trabajo, para declarar la ilegalidad. ¿Por qué? Porque las autoridades o los patronos pueden llegar y decir, ok, no, simplemente, bueno, ahí negociamos y listo, dejémoslo aquí, no pasó nada y ya, ¿verdad? Pero cuando son movimientos ya más articulados en cuanto a su tiempo, en la duración y demás, eso sí le da margen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde toda la parte de estrategia funciona. Yo siempre voy a hacer del criterio que en guerra avisada no mueren soldados. Algunos dicen mueren, pero no tantos, pero no mueren soldados. Lo que pasa es que cuando usted empieza a orquestar que usted va a hacer un movimiento, que va a hacer un movimiento, va a hacer un movimiento, ¿verdad? En una institución como la Caja, usted está avisando, usted está dando luz verde para que la dirección jurídica tenga listas las declaratorias de ilegalidad. Entonces, simplemente cambie fecha, hora, nombres y listo, preséntelo al despacho. Pero si usted llega y un día aparece sin haber avisado nada, con un movimiento de huelga, eso le deja menos margen de acción, expedita a la institución y posiblemente pues pueda generar un impacto. Pero de ahí es parte de los riesgos y estrategias que hay que seguir con eso. Perdón, a la luz de lo que está reglamentado en la institución, reglamento interior de trabajo, abandono de trabajo puede verse como tal. O sea, el hecho de que yo deje de elaborar o deje de atender las labores que me fueron asignadas, puede ser visto como un abandono de trabajo, puede ser juzgado como un abandono de trabajo. ¿Qué es lo que puede cambiar o va a cambiar la temática? Que yo en el momento que hago ese abandono, yo estoy anunciando, ¿verdad?
que me estoy uniendo a un movimiento de huelga. Esa es la particularidad que hace la diferenciación, pero por eso a mí, digamos, ustedes me dicen, a mí como abogado, licenciado, es que vamos a ir a huelga y me voy a ir a, me voy a ir a, o vamos a ir a una manifestación. Pedimos y simplemente nos unimos y nos fuimos de manifestación. Si yo no he argumentado previo que estoy en un movimiento de huelga, evidentemente ahí sí puedo estar en una posibilidad de abandono de trabajo porque simplemente dejé mi trabajo y no dije por qué, ¿verdad? Que conste, no quiere decir que el hecho de que yo diga que estoy en una huelga no pueda ir, pero cuando yo le doy tonalidad de huelga, eso obliga a la institución para poder sancionar una resolución de ilegalidad. Y ahí es donde podría variar el escenario de la conceptualización. Lleva muy bien razón el doctor, cualquier suspensión injustificada que yo haga de mi labor, ¿verdad? Puede ser determinada como abandono de trabajo. Eso aplica hasta, por ejemplo, si yo estoy en el consultorio y me levanto para ir al sanitario y no informé y pasa mi jefe y no me ve en el consultorio, puede argumentar que estoy en abandono de trabajo porque no sabe dónde estoy, ¿verdad? Entonces, la línea es muy fina con respecto al tema del abandono, pero sí, ahora con el tema de las listas, de ahí en la administración pública hay un principio de obediencia, ¿verdad? Entonces, por principio de obediencia, si hay una orden superior, pues de yo debo cumplir. Este, ahora, no necesariamente yo debo firmar el que está en huelga, ¿verdad? Pero el que ostenta un puesto de jefatura, por principio de obediencia, puede obligar, tomar las listas y decir fulanito, 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 por las funciones y cargos que le han sido asignados o delegados en su condición de jefatura, debe levantarlos. Pero también está el otro escenario en que si la jefatura no quiere porque apoya el movimiento de huelga, entonces ahí simplemente tendría que declararse en una huelga, que es una de las preguntas que muchas veces me hace. ¿Puede un jefe irse a huelga? Claro, porque no deja de ser un trabajador. El hecho de que yo tenga un cargo no me quita que soy un trabajador más de la institución, con los mismos derechos y obligaciones que tienen otros. Entonces, puede Pero hacerlo, los pero jefes ya eso. reales y efectivos somos representantes patronales. Tengo mis reservas con eso, pero de ahí es una cuestión de valoración jurídica, ¿verdad? Porque imagínense que los directores médicos, a través de su representación sindical, digan, nos vamos a paro, nos vamos a huelga, perdón, nos vamos a una huelga. Entonces, de ahí ellos están sindicalizados y al estar sindicalizados, de ahí la ley los cobija para poder unirse a un movimiento de huelga. Entonces, ahí es donde yo podría decirle que es un tema que puede ampliarse en la discusión, pero sí. En caso de que las jefaturas sustituyan puestos cuyo titular esté en huelga, ¿aplicaría despido u otras medidas contra ese titular? ¿Qué respaldo tiene el personal sustituto que quiera participar, pero a la vez se encuentra en posición relativamente más vulnerable? Son dos preguntas puntuales. La primera versaba sobre el tema de la jefatura en sustitución del titular y la posibilidad de un despido. Recordemos que el tema del despido se va a aplicar solo si existe una resolución en firme que declare el movimiento como ilegal, no por el hecho de haber participado, si fue que entendí bien el contexto de la pregunta o de la consulta, no por el hecho, digamos, de unirse o participar o no participar en algunas actuaciones o gestiones como jefatura, ¿verdad? Les decía que va a ir en función de la declaratoria de ilegalidad del movimiento y que el funcionario, independientemente del puesto que ocupe, no se reincorpore dentro de las 24 horas siguientes a que se declare ilegal el movimiento, porque eso es lo que tiene estipulado el Código de Trabajo, ¿verdad? No por otra circunstancia en particular. Y con respecto a la tutela que tienen los interinos, que por un tema de ventaja o desventaja, ¿verdad? Eso sí es un poco complicado podérselos definir, ¿verdad? Porque es una presunción, ¿verdad? Que por el hecho de haber participado en un movimiento, yo siendo interino, pues se tome alguna represalia solapada, ¿verdad? O directa o indirecta, para no darle más nombramientos, estabilidad y demás. Habría que evidenciar que es consecuencia directa de mi participación en un movimiento de huelga. Pero en términos generales, de la tutela, la protección la va a tener como trabajador activo, afiliado a un sindicato, ¿verdad? Que está
que está representado o siendo representado por una organización sindical a la cual pertenece y en amparo al artículo 61 de la Constitución, como un trabajador más de la institución sindicalizado, puede unirse a un movimiento de huelga. ¿Qué sucede si en esta suspensión temporal del contrato el manifestante tiene una situación de salud que lo hace caer en una incapacidad, tomando en cuenta que está suspendido temporalmente su contrato? Bueno, a la luz de lo que se establece en el Código de Trabajo, ¿verdad? Se puede decir que la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo, dice el artículo 73 del Código, no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa situación en particular, de ahí la vigencia de las pólizas de riesgo y algunas otras situaciones que se puedan dar, se mantendrían vigentes, ¿verdad? Lo que sí no habría obligación durante la suspensión, ¿verdad? Es de pagar el salario correspondiente, ¿verdad? Pero ya eso es como un efecto casi que directo de la suspensión de trabajo, sea por una huelga o por otra circunstancia en particular que no tenga que ver con incapacidad o una licencia con goce de salario. Pero a la luz de lo que establece el Código de Trabajo, pues, se mantienen los derechos y las obligaciones. Primero, a mí me parece que el primer paso que debe darse es formación sindical, ¿verdad? No, nosotros los abogados, por los años que tenemos eh, experiencia digamos, en el manejo de algunos conflictos, pero para dar mayor credibilidad y para mayor seguridad de las personas que van a ejercer, no como abogados, sino como representantes sindicales, me parece que ese primer insumo, y siempre he sido consecuente con eso acá en el sindicato, que ese primer insumo tiene que salir de la representación sindical. Tiene que haber una formación sindical, por ejemplo, con la expertise del secretario general, con la expertise del secretario de conflictos, con los que han tenido ese fogueo en reuniones sindicales, trasladar ese conocimiento, esa información a quienes nosotros pretendemos sean nuestros representantes sindicales en los diferentes centros locales, ¿verdad? Entonces, más allá, digamos, del departamento legal, hacer una guía, creo yo que debe valorarse a lo interno de la organización, hacer una guía, pero que rescate la situación desde la visión del sindicalista, ¿verdad? Porque no es la misma que la visión del abogado del departamento legal. La visión de ese sindicalista, de ese encargado de conflictos que ha tenido que ir de un lugar a otro a manejar la situación y trasladar el mensaje, inclusive trasladar ese mensaje perfectamente a través de un convivio en donde pueda reunirse con todos y cada uno de los miembros de los comités ejecutivos locales o delegados para trasladarle ese mensaje e inclusive buscar dinámicas de acercamiento de uno y otro, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si logramos hacer más unión, más conocimiento, vea qué importante, decía el doctor Castillo, es que me llamaron. Y eso es porque la comunicación hace que vayan contactándose con personas que tienen experiencia, expertise, y es como una manera de retroalimentar, ¿verdad? Y yo invitaría, doctora Tremiño, a manera de observación, dentro de las notas que usted está apuntando en el CEN, es que a nivel de la representación sindical central se establezca un proceso de formación, o podemos decirlo de alguna forma, de escuela sindical, ¿verdad? Sí, ya es formación, ya no es Sí, ni siquiera capacitación, es formación. para trasladarlo, porque, o sea, es nombrar a la gente, pero también darle la guía. Es hacerse acompañar, digamos, hay miembros del CEL que aquí están presentes, que han participado de reuniones en donde ha estado el secretario de conflicto, el secretario general y demás. Entonces, todas esas experiencias, compartirlas para que pueda fortalecerse más
la figura del CEL y la participación del CEL en los diferentes escenarios, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, o sea, la conceptualización que yo pueda tener en función de la formación como profesional en derecho es totalmente diferente a la percepción que pueda tener una persona que es pura y llana representación sindical, ¿verdad? Porque lo he dicho siempre, o sea, uno en el fondo trabaja con un sindicato, ¿verdad? Eh, ejerce la función sindical, pero la formación de uno es otra, ¿verdad? No es meramente de representación sindical. Entonces, creo yo que la línea y el consejo y lo que hay que tomar como nota para valorar es trasladar mi conocimiento como representante sindical a quienes yo considero o he nombrado para que actúen como tales en los diferentes escenarios.